Ok, entonces, les comparto el PPT para que lo vean en pantalla. ¿Se ve bien de ahí? ¿O lo dejo en pantalla completa? Se ve Se ve bien. bien. Ya, vale. Entonces, al profesor le faltó, y lo más probable es que lo vea en la clase el día viernes, apenas creo que la clase de usted, los de rentabilidad. Entonces, los de rentabilidad netamente tienen que ver con el estado de resultados. Ahí vamos a ver la rentabilidad que tienen nuestros activos, lo que tienen, la rentabilidad que tienen el patrimonio que colocan los dueños de la empresa. También vamos a ver un ratio que tiene que ver con eh, la rentabilidad que le retorna por las acciones que ellos tienen compradas o las acciones que ellos colocan en su, en su sociedad anónima, etcétera. Entonces, la primera que vamos a ver nosotros va a ser la rentabilidad de activos. Voy a bajar un poquito para que se vea bien. Ahí. Entonces, este ratio básicamente representa el retorno que me genera a mí la totalidad de activos que yo tengo. Por ejemplo, como yo tengo la fracción de utilidad neta partido activos totales por 100, me va a generar un porcentaje. Este porcentaje significa, por ejemplo, acá en el ejemplo de abajo, que si me da un 13,3%, implica que la empresa tiene una rentabilidad del 13,7, perdón, 13,3% respecto a los activos que posee. O en otras palabras, la empresa utiliza el 13,3% del total de sus activos en la generación de utilidades. O sea, del total de todos los activos que yo tengo, ya sean corrientes o no corrientes y otros activos intangibles, todo esto me está generando un 13,3% de utilidades. ¿Cómo sé yo que son utilidades? Porque estamos hablando de utilidad neta. Cuando nosotros hablamos de utilidad neta, estamos diciendo que ya depuramos todo o le quitamos todo lo que le podemos quitar. Ya restamos los gastos, los costos, los impuestos. No así cuando hablamos de utilidad bruta. En utilidad bruta no estamos contemplando todo lo que le podemos quitar todavía a nuestra utilidad real. Entonces, teniendo esa fracción, multiplicando por 100 para que sea porcentaje, ese porcentaje significa las utilidades que nos están generando esos activos en el momento de nuestra empresa. Luego tenemos la rentabilidad de la inversión. Es un mismo caso muy similar, pero aquí estamos hablando del patrimonio de la empresa. O sea, si multiplicamos la utilidad neta nuevamente, pero partido por el patrimonio que tiene nuestra sociedad, por 100, el porcentaje nos va a decir que del total del patrimonio que colocaron los dueños de la empresa, ese monto está generando o está retornando una rentabilidad de, por ejemplo, acá abajo del 6,6%. Esa es la explicación más generalizada del ROE. Luego tenemos la rentabilidad bruta sobre ventas. Y aquí está la utilidad bruta que yo les decía. Se llama también margen bruto o margen de contribución, que lo vamos a ver después en el caso, sobre ventas. Muestra el margen o beneficio de la empresa respecto a sus ventas. O sea, tenemos la fracción de utilidad bruta respecto a las ventas netas que hemos tenido dentro del periodo que nos salga en nuestro estado de resultado, por 100. Entonces, el resultado que nos dé, por ejemplo, nos da, no sé, un 70%, nos diría que nuestra rentabilidad sobre ventas es de un 70%, pero no sería tan exacto porque no hemos depurado o no hemos restado todos los costos, gastos e impuestos que tenemos dentro de un periodo. Por lo tanto, la siguiente que vamos a ver va a ser más exacta, que sería la rentabilidad neta sobre ventas, que es un ratio más concreto, ya que usa el beneficio, ya que usa el beneficio neto, valga la redundancia, luego de deducir los costos, gastos e impuestos. O sea, aquí utilizamos nuestra utilidad neta partido de nuestras ventas netas por 100. O sea, que realmente vamos a ver nuestra utilidad o nuestra rentabilidad final. Aquí ya no nos pueden restar más gastos, costos e impuestos. O sea, esta va a ser nuestra rentabilidad final. Luego tenemos la rentabilidad, dividendos y acción. En la rentabilidad por acción vamos a tener
nuestra utilidad bruta partido por número de acciones. Y miren, esta fórmula me la pasó el profesor, pero yo recuerdo cuando estaba en Finanzas 2 también, o Finanzas 1, creo que esta fórmula estaba errónea y arriba debería ir utilidad neta. Por razones obvias de que no tengo que usar mi rentabilidad, mi utilidad neta para sacar la rentabilidad de las acciones por, eh, por accionista. Así que esta la voy a verificar. De todas formas, cuando lo vean con el perfil de bienes, pregúntenle. Pero como idea no lo vamos a ver en nuestro caso, no es tan relevante. Pero déjenme revisar esa fórmula para no darse erróneos, porque creo que no está bien esa fórmula. Así que dejémoslo en stand-by por mientras. La de abajo, tenemos que saber cuánto se paga por dividendo a cada accionista. Eso se da en el caso. Sale en el caso dicho que por cada acción se paga un dividendo de tanto. Y nos diría el número de acciones también que tenemos. Y eso se multiplica por 100 y vamos a ver el total de dividendos por acción, dependiendo de las acciones que tenga cada dueño de la empresa, para ver los dividendos por acciones. Y ya teniendo esas, estaríamos listos porque después pasamos a gestión de operativo y rotación y el profesor casi nunca ocupa esa. Si las va a ocupar, él se las va a decir, pero yo en mi caso no las veo. Así que ustedes me dicen si las ve después y yo le hago un caso incluyendo esos ratios, pero naturalmente no, al menos conmigo en Finanza 1 no la ocupo. Pero si lo hace con ustedes, me dicen y lo vemos después. Respecto a esos cinco ratios, ¿tienen alguna duda? ¿No? No. No, Ok. Entonces, si no hay ninguna duda, pasemos a ver el caso. Que lo dejé en el aula. Les dejé un archivo Word y un archivo Excel. El Excel es la estructura del caso, básicamente para que no estén copiando y pegando en un Excel y me sigan eh, en los cálculos, para que ustedes también vayan haciendo los cálculos al mismo tiempo que yo. Así que primero vamos a leer el caso y después vamos calculando. El caso es como lo mismo que hemos hecho siempre: cuadro de amortización, cálculo de costo oportunidad, y ahora agregamos lo que son los ratios, pero no tiene más. Entonces tenemos la información de la compañía Chelsea, que se desarrolla en la industria textil. Para el año 2020, la compañía está planificando instalar una nueva fábrica para aumentar su producción. El proyecto implica realizar una inversión de 108.920.000 pesos. Para realizar un análisis más profundo y con el objetivo de disminuir riesgos, la compañía se entrega su información financiera al 31 del 12 del 2019. Aquí tenemos nuestro balance clasificado, aquí tenemos nuestro estado de resultados y abajo tenemos la otra información. Luego, luego de que el directorio fuese asesorado por un analista financiero, se llegó a la conclusión de que la inversión debería apalancarse en un 44%, con el banco BCI ofreciéndole una tasa de interés semestral del 2,1 y un plan con cuotas anuales a 20 años. Se sabe que los dueños de la compañía presentaron un perfil audaz en lo que respecta a la estructura de capital del proyecto y manejan la siguiente información. La rentabilidad de un depósito a plazo es de un 3%. La rentabilidad promedio del mercado accionario es de un 15% y el riesgo de la industria en la cual opera la compañía es de un 3% bajo el riesgo del mercado. Y la tasa de utilidades, esto no lo vemos por ahora, pero se quedó como dato ahí, que esto lo vamos a ver más adelante. Luego, se pide calcular el cuadro de amortización, cuánto deberá pagar la compañía por solicitar el préstamo, calcular los ratios de liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Y por último, usted como analista financiero explica la conveniencia de realizar el proyecto respaldándose con los datos calculados anteriormente. Entonces, habiendo leído el caso, pasemos al Excel para empezar a calcular.
Cualquier duda me consultan, no me interrumpen, no hay problema. Entonces pasamos acá. Entonces, partamos por lo conocido y comencemos haciendo el cuadro de amortización. Entonces, necesito que vayan calculando conmigo para que eh, vayamos todos viendo cómo se hace. Esta parte es más fácil, se supone que todos deberíamos saber hacerla, así que no nos debería de tomar mucho tiempo. Entonces, tenemos una inversión del 108 millones, si no me equivoco, 108.909. Esta parte la voy a agrandar un poco más. Entonces, tenemos una inversión de 108.909 y el préstamo que vamos a solicitar o el apalancamiento que vamos a tener va a ser de un 44%. Por lo tanto, el Banco BCI, ¿cómo nos va a pasar ese porcentaje? ¿Qué te va a amigo? Sí, ahí. Entonces, el financiamiento externo que vamos a tener o el financiamiento que nos va a dar el Banco BCI va a ser de 47 millones. Por lo tanto, también nos va a ofrecer pagos anuales con números de cuotas total en total a, si tenemos pagos anuales y son a 20 años, tenemos una cuota por año. Por lo tanto, tendríamos 20 cuotas. Entonces, tendríamos número de cuotas 20. Luego tenemos el interés. Que nos lo da semestral, pero como nuestro periodo de cuotas o nuestros periodos de pagos son anuales, tenemos que transformar la tasa. Por lo tanto, si tenemos una tasa semestral del 2,1% y tenemos que transformarla a anual, ¿cuánto sería mi tasa de interés anual? Me la van diciendo mientras yo la voy anotando la fórmula lentamente. Un segundo aquí. para- ¿A cuánto estaría elevado esto? Si tengo un interés semestral y lo quiero pasar anual. ¿No? A 2, perfecto. Tenemos 2 semestres en el año. Menos uno. Entonces, yo diría que nuestra tasa de interés anual es de un 4,424%. Entonces, teniendo el número de cuotas, nuestro interés y nuestro préstamo, podemos calcular el monto de la cuota el cual vamos a pagar anualmente. Para eso vamos a utilizar la fórmula de pago, para que no estemos complicándonos la vida con la fórmula larga que le enseñé la primera vez. Entonces colocamos cuota o pago, como ustedes quieran, y nos vamos a fórmulas, insertar función, primera pestaña, buscamos aquí en financiera y bajamos hasta la P, donde diga pago. En la que dice pago, le damos a aceptar y nos va a salir esta pestaña. En esta pestaña
nos va a pedir la tasa. En la tasa nosotros vamos a colocar la que nosotros calculamos, la tasa de interés anual. Colocamos la anual. En NPER colocamos el periodo de pagos, o sea, la cantidad de cuotas que vamos a tener, que en este caso son 20, y en valor actual vamos a colocar el valor del préstamo que tenemos, pero en negativo. ¿Por qué en negativo? Porque este valor va a ir restándose a medida que nosotros vamos pagando las cuotas a través del tiempo. Por lo tanto, se coloca en negativo. Entonces, teniendo esos tres datos colocados aquí en la tablita, le damos a aceptar y nos va a dar nuestra cuota. Rodrigo, ¿podrías ponerte en la fórmula del interés anual, por fin? Sí, claro. Sería 1 más la tasa elevado al número de periodo, que en nuestro caso es 2, menos 1. Ya, y sí, gracias. Vale. Entonces, tenemos nuestro interés anual, tenemos nuestro préstamo y tenemos las cuotas. Pasemos a hacer el cuadro de amortización. Tenemos cuotas, el interés, la amortización y el saldo. Entonces tendríamos serían 20 cuotas. Serían 20 cuotas. Me queda fuera de pantalla, pero de ahí vamos bajando. Entonces la cuota cero no pagamos nada, pero colocamos el saldo que sería la totalidad del préstamo, o sea, los 47.000. Ah, cierto, tuve que con números ahí. Pero ahí, ya. Y en cuotas, desde la 1 colocamos el valor de la cuota. Después se mantiene hasta la 20. Rodrigo, Dime, me perdí en los datos que usaste para la cuota. para la cuota, ya. Ujú. Calculémosla de nuevo. Entonces, mira, tenemos que ir a la función pago, ¿cierto? La fórmula, ¿cierto? Función. Ujú. Vamos a pago. Ya, entonces, acá en la primera nos va a pedir la tasa, ¿cierto? Acá tenemos que colocar la tasa que nosotros vamos a colocar para nuestro cuadro de amortización. En nuestro caso, tenemos que colocar la de interés anual, porque fue la que calculamos y son acorde a los periodos de pagos que nosotros vamos a tener, que en nuestro caso son anuales. Por lo tanto, utilizamos nuestra tasa anual. Entonces, en tasa colocamos el 4,24. Luego nos va a preguntar por NPER, que NPER es el número de pagos que nosotros vamos a hacer por nuestro préstamo a través del tiempo. En nuestro caso, nosotros tenemos 20 cuotas. Como tenemos 20 cuotas, colocamos el 20 de acá. Y en valor actual, tenemos que colocar el valor total del préstamo. Pero el valor del total del préstamo tiene que ir en negativo. Tiene que ir en negativo porque nosotros a través del tiempo vamos a ir pagando las cuotas año a año y eso se va a ir restando. Por lo tanto, tiene que ir en negativo. Si no, nuestros pagos van a salir negativos. Entonces, colocamos el préstamo total en negativo. Y con esos tres datos nos van a dar nuestro total de la cuota. Ya, gracias. Vale. Entonces, teniendo esos datos, podemos calcular el interés. Aquí para que no estemos dando la lata de estar haciéndolo uno por uno, vamos a colocar que el saldo, en la primera cuota, el saldo multiplicado por nuestra tasa anual y mantenemos constante nuestra tasa. ¿Cómo la mantenemos constante? Apretamos F4. Y nos va a quedar, en mi caso, signo peso B, signo peso 6. Ahí le estamos diciendo al Excel que deje la tasa constante
y podemos desplegar hacia abajo sin que nos varíe la celda con la cual estamos trabajando. Entonces desplegamos y seguimos trabajando hacia el lado. En la amortización simplemente restamos la cuota con el interés. Teniendo esos dos restados, nos va a dar la amortización de la primera cuota y simplemente desplegamos hacia abajo, hacia la cuota 20. Y el último paso sería restar el saldo con la amortización. Nos daría nuestro saldo siguiente luego de haber pagado la primera cuota. Por lo tanto, desplegamos hacia abajo también. Y si nos fijamos a la última cuota, es la misma que nuestro saldo y nos da 0. Hasta ahí, ¿hay alguna duda con el cálculo del cuadro de amortización? No, ¿No? ¿Cómo sacaste la cuota, perdón? El cálculo de la cuota, Sí. tenemos que irnos a la pestaña de fórmulas acá arriba. Fórmulas, Ah, no, 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 ya, claro, claro. El mismo que estaba al lado, claro. Sí, sí. sí, es el mismo. Y aquí simplemente los copiamos. Vamos copiando. Y siempre cuando estemos en Excel, intenten copiar exactamente el mismo que les da acá. Porque si se fijan acá arriba, no creo que sea mucho, pero están con decimales. Por ejemplo, es 3.603.033 pesos, coma 72, 71. Entonces, si no lo copiamos exacto, puede que al final del saldo acá no nos dé cero, nos dé otro número. Y es simplemente por temas de decimales, que le ha pasado a algunos compañeros. Así que traten de copiar exactamente esta, la copian para acá en formato de número. Simplemente la toman y para que no le arroje error por fórmulas, lo copian en formato de números, el segundo, en valores. Y no les va a dar ningún problema. Y simplemente después lo copian hacia abajo. Para que tengan ese detalle que de repente por decimales no calza en cero. Entonces, teniendo calculado el cuadro de amortización, después nos preguntaba simplemente para tener un poco más de noción de cómo se trabaja un cuadro de amortización, el total de intereses que se paga por el préstamo. ¿Alguien tiene listo el cuadro de amortización para que me diga cuánto les dio? ¿No lo han terminado aún? Para esperarlos un poquito. No, todavía no. Vale, la espero un poquito para que lo terminemos. Así pasamos junto al CAE. ¿Podrías ponerte un momento la fórmula del interés? Sí, claro. De la nota del cuadrito. Del cuadrito, claro. Acá. Tendría que ser el saldo, nuestro primer saldo, multiplicado por la tasa de interés anual, y esa para que lo mantengamos constante la apretamos con F4. Ay, 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 gracias. Así la mantenemos constante y le decimos al Excel que no nos cambie de celda cuando desplegamos hacia abajo.
Entonces, mientras acá abajito, vamos a colocar. Voy a escribir esto. ¿Lo pudieron completar? Sí. Ya. Entonces, ¿cuánto te dio de interés total? Sumando todos los intereses. 24.135. Ya, bueno. Entonces, aquí básicamente lo que nos está diciendo que nosotros, al pedir este préstamo, que sería la suma total de la amortización, pensando siempre que la amortización es el pago real que yo hago por mi interés, porque ahí no tengo contemplado los intereses. Esto sería como realmente lo que yo pagase si no tuviese intereses por pedir un préstamo. Entonces, al yo pedir un préstamo de 47 millones, al final de la última cuota, la cuota 20, yo voy a terminar pagando solamente de intereses 24 millones. Por lo tanto, al finalizar mi préstamo, yo voy a terminar pagando 72.060.654. Estos datos son simplemente para tenerlo en cuenta. eh, en caso de que se lo pregunten en alguna solemne, por alguna pregunta que incluye el profe de repente que les puede surgir de repente, para que los tengan siempre, los calculen abajito, nunca está de más tenerlo ahí. Luego, tenemos el costo de oportunidad. Necesito que me digan los tres datos. Voy a leer nuevamente yo ese apartado y ustedes me van a tener que identificar los datos y me los dicen. Entonces, se sabe que los dueños de la compañía presentan un perfil AUTAS en lo que respecta a la estructura de capital del proyecto y manejan la siguiente información. La rentabilidad de un depósito a plazo es de un 3%. La rentabilidad promedio del mercado accionario es de un 15%. Y el riesgo de la industria en la cual opera la compañía es de un 3% bajo el riesgo de mercado. Entonces, leyendo ese párrafo, dígame cuál es cada dato. El RF el 3%. Ya, bien. ¿Por qué el 3%? Porque me está indicando de que tiene relación con un depósito a plazo. Un depósito a plazo es libre de riesgo. ¿Por qué es libre de riesgo? Porque yo al colocar mi dinero me va a generar una rentabilidad anual del 3%, pero es una rentabilidad segura. Esa es segura, nadie me la va a quitar. Entonces decimos que el libre de riesgo es un 0,03 o un 3%. Luego, ¿cuál sería nuestro riesgo de mercado? El 15. Sí. El 15. El 15 siempre tiene que ver con el mercado accionario o los indicadores IXPA o IPSA. Naturalmente son esas tres variables que nosotros vemos con relación al riesgo de mercado. Y por último, tenemos el beta. ¿Que el beta cuánto sería? 97. 97. ¿Por qué será 97? Porque nos dice el caso de que nuestra industria estaría operando con un 3% bajo el riesgo de mercado. Entonces tendríamos un 0,97 o un 97%, en el cual nos indicaría de que al momento de que la industria perdiese, nosotros vamos a perder un 0,97%, o sea, perdemos un 3% menos que nuestro mercado en el que nos desarrollamos. Y caso contrario, si la industria gana, nosotros ganaríamos solamente un 0,97 y no un 100%. Esa es la explicación del bajo o sobre. Teniendo esos tres datos, aplicamos la fórmula del CAE, del modelo KPM, y colocamos que el riesgo de mercado, perdón, me faltó el signo igual.
Sacamos que el riesgo de mercado menos el libre de riesgo, mi riesgo industria, que es beta, más mi libre de riesgo, es igual a, me falta un paréntesis, es igual a 14,64. ¿A todos les da lo mismo o le da alguien distinto? ¿A todos les digo eso? Sí, igual acá. Ya, bueno. Entonces, teniendo un 14,64% o un 0,1464, ¿qué significaría eso para los dueños de la empresa? O para ustedes como analistas financieros, ¿qué significaría? Si lo transformamos a porcentaje. Un 14,64%. ¿Qué sería para nosotros que somos analistas expertos en finanzas? Que para instalar la nueva fábrica tenemos que sacarle un 14, mínimo un 14,64% de rentabilidad o generar esa cantidad. Bien, pero más que decir sacarle, es que como mínimo para que yo haga este proyecto, me tiene que generar una rentabilidad del 14,64. Pero bien, entonces, en conclusión, los dueños de la empresa, en este caso de la compañía Chelsea, tendrían que generarle este proyecto como mínimo una rentabilidad del 14,64%. De lo contrario, no le llamaría tanto la atención hacer este proyecto porque quizás invertir en otro proyecto o dejar la plata en un depósito a plazo, quizás le valga más la pena, porque tienen más seguridad del porcentaje. Por lo tanto, esta es nuestra rentabilidad mínima exigida. ¿Ok? ¿Hay alguna duda respecto a cuadro de amortización o a cálculo de costo-oportunidad? No. Pasamos entonces a lo que son los cálculos de ratio financiero entonces. Nos devolvemos y yo acá les dejé todo listo para que los puedan calcular con su fracción y todo el tema. Y acá tenemos el balance y el estado de resultados. Entonces, teniendo esto, pasemos a calcular los de liquidez. Vamos a ir viendo uno por uno y vamos a ir conversando más o menos. Ustedes intenten decirme, no es necesario que me digan la explicación exacta que les dio el profe en su clase, pero que tengan una noción de lo que es cada una. Entonces, primero, RC o razón corriente, que sería nuestros pasivos corrientes partido nuestros pasivos corrientes. Activos corrientes, perdón, partido pasivos corrientes. Tomamos nuestros activos corrientes, que son los 64 millones, y tomamos los pasivos corrientes, que son los 33 millones. Y dividimos estos dos. Este partido por este. Y nos da un 1,98. ¿Qué significaría para nosotros ese 1,98 en una razón corriente? En nuestro primer ratio de liquidez. ¿Alguien se recuerda? Más o menos la explicación que le dio el profe, una noción. Digan lo que se le ocurra más chiquillos. Aquí nos podemos equivocar, no hay problema. ¿No se recuerda? Vale. Entonces, lo siguiente, ya he dicho esto, intenten responder lo siguiente porque ya sigue la misma lógica. Teniendo yo considerados todos mis activos corrientes, partidos todos mis pasivos corrientes, me dice que me da un 1,98. ¿Qué significa ese 1,98? Que
en la totalidad de las deudas a corto plazo que yo tengo, yo puedo pagar 1,98% o tengo capacidad de solventar mis deudas en un 1,98 veces. O sea, por cada una deuda que tengo a corto plazo, yo tengo 1,98 veces de pagarla. O sea, tengo una buena liquidez en lo que se dirige a mi razón corriente. Pero, lamentablemente, este dato no es tan concreto, ya que aquí tenemos contemplado muchos activos corrientes. Tenemos contemplado lo que es caja, lo que es banco, cuenta por cobrar, existencias. Por lo tanto, tenemos que ir depurando un poco para ir viendo realmente cuál es mi liquidez definitiva, lo que respecta a dinero que tengo ahora ya. Por lo tanto, vamos a ir a la razón ácida, que esta es un poco más depurada, pero aún no es tan exacta todavía. Entonces, tomamos nuevamente los activos corrientes, pero esta vez vamos a restar la existencia. ¿Alguien me podría decir por qué restamos la existencia? Porque son más difíciles de llevar a dinero. Exacto. Son más difíciles de llevar a dinero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra mercadería en nuestra bodega y primero tendríamos que venderlas para que luego se defina un medio de pago, que ya sea cuentas por cobrar o efectivo, pero todavía tendría que hacer primero el esfuerzo de vender mi mercadería para que luego de un tiempo se transforme en dinero o efectivo para aumentar mi liquidez. Por lo tanto, dentro de los activos corrientes, lo menos líquido que yo tengo serían las existencias. Y luego abajo colocamos los pasivos corrientes. Entonces, en nuestra fórmula colocaríamos que nuestros activos corrientes menos nuestras existencias dividido en nuestros pasivos corrientes nos daría un 1,65%. O sea, perdón, un 1,65. ¿Qué significaría esto? Que al tener mi totalidad de deudas, en mi totalidad de deudas yo tendría una capacidad de solventar mis deudas en 1,65 veces. Un poco más depurada que la de arriba porque restamos las existencias. Y por último, que bajamos. Pero Rodrigo, Dime. ¿no cambia el discurso si la existencia se eliminan de alguna forma? No cambia el discurso. ¿Por qué? Porque yo aquí solamente estoy diciendo que mi siguiente razón, que la saciedad es una... lo único que, claro, podría cambiar es decir que es un poco más exacta, Ya, porque estoy diciendo ok. que le quité mi existencia. Ahora, siempre para un análisis de conclusión, intenten ocupar la última que voy a explicar. ¿Por qué? Porque es efectivo y equivalente. O sea, solamente estamos contemplando dinero cash que tengo en mi caja o en mi banco. Por lo tanto, aquí, entonces, como les dije, sería efectivo equivalente, que en nuestro caso sería que tendríamos que sumar nuestra caja, que es los 23 millones, más lo que yo tengo en el banco, que es realmente la plata que yo tengo ahora ya. Son 31 millones en total. Esa plata que yo tengo ahora en efectivo para poder pagar todas mis deudas. Y abajo colocamos los 33 millones. Y los dividimos. Y nos da un 0,92. Y aquí nos damos cuenta que al tener un 0,92, de totalidad de las deudas que yo tengo, solamente tengo para solventar un 0,92 veces. O sea, no me alcanza. Yo no alcanzo a pagar todas mis deudas con el efectivo cash que yo tengo en estos momentos. Por lo tanto, este sería el dato más depurado, el dato más exacto para yo ver realmente mi liquidez, ya que solamente tengo caja y banco contemplado. Hasta ahí, con esos tres que tenemos. ¿Hay alguna duda? No. ¿No? No, Vale. Luego de tener estos tres, pasamos a lo que es capital de trabajo. Capital de trabajo es básicamente lo mismo que
razón corriente, solamente que acá lo vemos en forma de número, monto, dinero. Por lo tanto, nuestra fórmula, si se puede llamar fórmula, sería nuestra resta de activos corrientes menos pasivos corrientes. Por lo tanto, tomamos el activo corriente, ahí, un segundito, está mirando el compañero. Activos corrientes menos pasivos corrientes. Y restamos. Y me queda un monto de 33.080.163 pesos. Ese monto, ¿qué significaría para nosotros? ¿A quién se le ocurre teniendo en cuenta lo que es capital de trabajo? El profesor le explicó lo que es capital de trabajo. Sí, pero sinceramente no me acuerdo qué era. Ya, vale. El capital de trabajo es básicamente el monto de dinero o la cantidad de dinero que yo necesito para funcionar en el corto plazo. Naturalmente, cuando hablamos de corto plazo es un año, o sea, para funcionar bien dentro del primer año. Cuando estén en finanzas 2, nosotros lo vamos a incluir dentro de la inversión inicial. Cuando estemos viendo flujo de caja y todo eso, lo vamos a ver dentro de la inversión inicial, que lo vamos también a llamar ahí capital de trabajo igual a lo que se llama KT. Entonces, el capital de trabajo es lo que se necesita para funcionar el primer año de operaciones, para cubrir lo que son los sueldos, los costos fijos, que sería pagar la luz, el agua, las cuentas y todo lo que requiere para funcionar dentro del primer año, en caso de que yo no tuviese ganancias. Para eso el capital de trabajo. Entonces, acá, en nuestro caso, que nos dio 33 millones, nos está diciendo que yo, al restar todos mis activos corrientes menos mis pasivos corrientes, me quedan 33 millones. Por lo tanto, yo tengo ese monto como capital de trabajo. Todo ese monto que me resta, que me sobra, entre comillas, lo puedo usar en capital de trabajo para solventar todo lo que yo tengo o todo lo que tenga que solventar. Esa es una explicación más simple de lo que es capital de trabajo. Pero por ahora, como estamos en Finanza 1, lo vamos a ver solamente como lo que me sobra y me queda para poder funcionar dentro del corto plazo. Luego de haber restado todas mis deudas del corto plazo también, que sería la de pasivo corriente. Vale. Si no tenemos dudas aquí, pasamos a los de endeudamiento. Pasamos entonces. En los de endeudamiento. Tenemos, primeramente, tenemos el de deuda de corto plazo, donde tenemos que tomar nuestros pasivos corrientes. Pasivos corrientes que son 33 millones. Los 33 millones. Partido del patrimonio. Nuestro patrimonio son 293 millones. Y luego lo hagamos acá. Y dividimos el pasivo corriente con el patrimonio. Y si lo multiplicásemos por 100, nos queda en porcentaje, y si no, lo dejamos tal cual. Entonces, estos ratios, los tres primeros, deuda de corto plazo, largo plazo y deuda total, son muy similares a los que nosotros vimos como leverage. El profesor o yo, no recuerdo bien, así que les pregunto, ¿les mostramos lo que es el leverage? Cuando vimos estructura de capital. Sí, tú en la primera clase lo explicaste. Ya. ¿Se recuerdan lo que es el leverage? ¿No? Era como, No, como la relación entre las monedas, creo. O Más sea, que la moneda, es una relación entre la deuda y el patrimonio que yo tengo. O sea, es el nivel de apalancamiento que yo tengo con mis externos, financiamiento ah, externo. Entonces, teniendo en cuenta eso, la deuda total, contemplando pasivo corriente y no corriente, todos mis pasivos, partido de patrimonio, sería igual al leverage. Este ratio sería igual a mi leverage. Y estos dos de arriba
serían unos leverage más exactos, ya que aquí contemplo el corto plazo y el largo plazo. Por lo tanto, la explicación de aquí sería que por cada peso que yo coloco de patrimonio, o los dueños por cada peso que aportan al patrimonio, ellos desde fuera, en pasivos corrientes, financiamiento externo, estoy recibiendo 0,12 pesos o veces. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, Sí, pero ¿podría dar otro ejemplo más, porfa? aparte de este, Sí, por ejemplo, se me da que mi leverage al corto plazo, lo voy a poner al corto plazo para que se entienda, al corto plazo es de un 0,34. Significaría que los dueños de la empresa, al colocar su patrimonio, o sea, por el total del patrimonio que está colocando él o los dueños de la empresa, el financiamiento externo que está recibiendo al corto plazo o el nivel de apalancamiento que está recibiendo al corto plazo es de un 0,34 o un 34%. O sea, yo al corto plazo estoy siendo financiado en un 34%. Y en nuestro caso, nuestra empresa, nuestros dueños de la empresa están siendo apalancados en un 12% al corto plazo. ya, gracias. Vale. Entonces tenemos el siguiente caso, que aquí estaríamos hablando al largo plazo. Por lo tanto, tomamos los pasivos no corrientes, que serían nuestros 36 millones. 36 millones. Partido patrimonio. No he hecho su formato. Ya. Y los 36 millones los dividimos por el patrimonio, que serán los 29. Y nos quedaría un 0,13. Por lo tanto, a largo plazo, ¿qué significaría ese 0,13 o si lo llevamos a porcentaje, un 13%? Que se están financiando un 0,13, pero a largo plazo. Sí, sí, está bien, está bien. Entonces sería que a largo plazo, los dueños de la empresa están recibiendo un financiamiento externo o fueron financiados desde externos a largo plazo en un 13% o 0,13 veces. Por una vez que ellos financiaron patrimonio, desde externos a largo plazo fueron financiados en 0,13 veces o fueron financiados desde fuera un 13%. Esa es la explicación a largo plazo. Y por último, pasamos a la deuda total, que básicamente sería sumar estos dos, corriente más pasivo no corriente, nos da este valor, 70 millones, y lo dividimos por un patrimonio, por nuestro patrimonio. Y nos quedaría un resultado de un 0,24. El 0,24 sería lo mismo que estos dos primeros, pero en su totalidad. O sea, del total aportado por los dueños de la empresa en el patrimonio, desde afuera estoy recibiendo financiamiento externo por un 24%. O sea, por cada peso que colocan los dueños de la empresa, desde afuera tengo un financiamiento externo de un 0,24 pesos o veces. Naturalmente se habla de veces, pero si queremos transformarlo a porcentaje, ahí sería que del total de lo que se ha puesto en la empresa, el 24% lo tienen los externos. Fue financiado con financiamiento externo, valga la redundancia.
Luego, tenemos por último nuestra deuda activo. En este caso, tenemos que nuestro total de pasivos, contemplando lo que son los pasivos corrientes y no corrientes, le dividimos el total activo. Nuestro total activo serían los 363 millones. Acá. Vale. Entonces, los dividimos y nos da un 0,19 como total. ¿Qué significa este 0,19? Significa que del total de activos que yo tengo, ya sean corrientes o no corrientes, o intangibles, u otros activos, del total de estos, un 0,19 o un 19% han sido financiados desde afuera, desde financiamiento externo, con préstamos. Han sido apalancados en un 19%. ¿Se entiende? Más o menos. Deuda activo. Si no hay ninguna duda con eso, pasamos a los de rentabilidad. Dale nomás. Yo por ¿Sí? lo menos entendí todo. Ya. Entonces, pasamos a los de rentabilidad. En los de rentabilidad primero tenemos el ROA, que sería nuestra rentabilidad de activos. La utilidad neta. Dentro de nuestro estado de resultados, como le explicaba al principio de la clase a los compañeros, la utilidad neta sería nuestra utilidad, valga la redundancia, ya restando todos los costos, gastos e impuestos que tenemos que pagar dentro de un periodo de tiempo. Ya dicho de paso, el año tributario que tiene cada empresa. Entonces, en nuestro estado de resultados, nuestra utilidad neta sería la última, ya que tenemos contemplado acá el costo variable, nuestros costos fijos, nuestro interés por préstamo y por último nuestra utilidad, o sea, nuestro impuesto por utilidades. Por lo tanto, la utilidad neta sería el UDI, utilidad después de impuestos. Por lo tanto, tomamos los 40 millones y tenemos que dividirlo por el total de activos, que eran los 363 millones. Y lo dividimos. Y nos da un 11,18%. Aquí ya tenía listo el porcentaje, vamos a hacer un porcentaje al tiro. Pero no sirve para la explicación. Entonces, los compañeros que alcanzaron a ver esta parte conmigo, ¿me podrían explicar qué significa el 11,18? En rentabilidad de activos. ¿Se recuerda más o menos o lo explico de nuevo? Era como la ganancia que hemos tenido de eso. Sí, pero recuerda que como está en porcentaje no podemos hablar de ganancia, tenemos que hablar de rentabilidad. Mm. Pero está bien. Entonces, como dijo el compañero, sería la rentabilidad. Entonces, el 11,18 significa que del total de mis activos que yo tengo, corrientes, no corrientes y otros activos, el 11,8, el 11,18% me está generando una rentabilidad. O al revés, del total de activos que yo tengo, todo esto me están generando un 11,18 de rentabilidad. Solo un 11,18 del 100%. Eso es. Luego tenemos el ROE, que el ROE sería la rentabilidad del patrimonio. Por lo tanto, si dividimos nuestra utilidad
neta. Partido por el patrimonio, que sería los 293 millones. Lo dividimos. Me daría un 13,86%. Siguiendo la lógica de la explicación de arriba. ¿Qué significaría el 13,86% respecto al patrimonio? No. Significaría que del total del patrimonio que aportaron los dueños de la empresa, en este caso nuestra empresa Chelsea, del total que aportaron en el patrimonio, esto me genera una rentabilidad, o les genera una rentabilidad del 13,86%. Ese sería la explicación del total de patrimonio, los 293 millones que colocaron los dueños de la empresa. Esto le está retornando una rentabilidad del 13,86%. Luego tenemos nuestra rentabilidad sobre ventas. Aquí contemplamos nuestra utilidad bruta. Por lo tanto, nuestra utilidad bruta en nuestro estado de resultados va a ser igual al margen de contribución, las ventas menos el costo variable. Por lo tanto, tomamos los 74 millones, que es la utilidad bruta, y tenemos que dividirlas por las ventas. Nuestras ventas netas de acá serían los 96 millones. Por lo tanto, los dividimos y nos da un 77,44%. La explicación de este dato sería básicamente que del total de las ventas que se realizaron dentro del periodo de la empresa, estas generaron un 77,44% de rentabilidad. Pero, como estamos hablando de utilidad bruta, aún no hemos contemplado todo lo que son los costos, gastos e impuestos que tengo que pagar dentro de un periodo de tiempo. Por lo tanto, no es tan exacto como nuestro siguiente ratio, que sería la rentabilidad neta sobre ventas, donde aquí sí contemplamos nuestra utilidad neta. Por lo tanto, vamos a nuestro estado de resultados y tomamos los 40 millones que ya están todos los gastos, costos e impuestos restados. Por lo tanto, tomamos los 40 millones y lo dividimos por las ventas totales que tuvimos dentro del periodo. Lo dividimos y nos da un 42,11%. Por lo tanto, nuestra rentabilidad neta sobre venta, que sería la rentabilidad real, entre comillas, la rentabilidad final que yo tendría luego de haber restado mis impuestos, costos y gastos, sería de un 42,11%. Por lo tanto, este dato de acá abajo, el 42,11, sería un dato más concreto que la rentabilidad bruta, ya que aquí ya tengo todo y ya esta rentabilidad no se le puede restar nada más, o no se le debería de restar nada más. Por lo tanto, esta sería la rentabilidad final que yo tendría por mis ventas. ¿Alguna duda con esos datos de los ratios de rentabilidad? Sí, yo tengo una duda Dime. que, o sea, es más técnica que nada. ¿Por qué en todos los cuadros hay que sacar como una rentabilidad, por ejemplo, aquí más como general, ¿cachai? Y otra que es más específica? ¿Cuál es el fin de eso? O O sea, sea, al final la real, para mí por lo menos, es la que usa la utilidad neta. claro, pero dentro de los ratios de rentabilidad estamos viendo, por ejemplo, aquí estaríamos diciendo que en el fondo la finalidad es ver la diferencia que tengo y quizás para hacer un análisis más profundo de lo que se me está quitando de los gastos, costos e impuestos. Entonces, si yo hiciera un análisis patrimonial como el que le enseñé la otra vez, podríamos ver, por ejemplo, de que igual nos baja bastante, nos baja un 36, 37% más o menos, 35% más o menos, de lo que son lo bruto a lo neto. O sea, si nos fijamos, nos está quitando un 30% de margen de rentabilidad de lo que son mis ventas. O sea, si nosotros fuéramos un poco más específicos, podríamos irnos al estado de resultados
y ver quizás dónde estoy gastando más. Por ejemplo, tengo muchos costos variables, quizás es acorde a las ventas, quizás podría ver cómo disminuir este monto, podría ver cómo disminuir este monto. Entonces quizás viendo que nos disminuye tanto, porque igual un 30% es bastante para los dueños de la empresa, podría disminuir, podría ser un poco más alto nuestra rentabilidad neta. Entonces de ahí es la necesidad de ver un análisis general, entre comillas, y después irnos a lo específico. Por eso vemos lo bruto y lo neto. Ah, ya, ok, gracias. Ya. ¿Hay alguna otra duda con respecto a los cálculos? ¿No? Vale, entonces, como último, y esto ya es un poco más engorroso porque las respuestas pueden ser infinitas, siempre siendo respaldadas por números y por estudios que uno realiza o coyuntura actual que uno tiene. Pero teniendo en cuenta que nuestra empresa se desarrolla en la industria textil y teniendo en cuenta todos nuestros datos, ya sea nuestra estructura de financiamiento, que fue de un 44% con las cuotas que tenemos que pagar, y teniendo en cuenta nuestro balance, nuestro estado de resultados, el ratio de liquidez, endeudamiento y solvencia, ¿qué creen ustedes? ¿Sería conveniente realizar este proyecto o no? Sean libres de responder. Ninguna respuesta es mala, la vamos complementando entre todos. ¿Qué creen ustedes? ¿Sería conveniente o no instalar una nueva fábrica para aumentar la producción? ¿Se les ocurre algo? Yo creo que, o sea, considerando lo que está pasando, no, porque además, viendo la amortización, todo el pago de la inversión que queremos hacer ya es harta plata y después si nos vamos a los ratios, no, ¿Ya? tampoco tenemos tanta rentabilidad. Por lo que decías tú, porque igual es 42% es bajo, que podría ser más. O sea, ojo ahí, porque a lo que yo me refería es que estamos perdiendo un 37%, un 30% aproximadamente dentro de lo que es bruto y lo que es neto. Pero un 42,11 de rentabilidad quizás para los dueños no es bajo. Todo depende de lo que piensen los dueños. Pero si tú lo respaldas como que tú lo consideras bajo, es respetable. O sea, si tú lo consideras que es bajo, lo puedes colocar en un análisis financiero. Pero dale. Pero lo que quería aclarar es que respecto a lo que era bruto a neto, yo considero que un 30% quizás podría ser alto dentro de lo que se me resta. Pero dale. Ay, ya, yo considero entonces que, por ejemplo, si lleváramos lo que hicimos en el cuadro de amortización al estado de resultados y al balance, esa ¿Ya? rentabilidad bajaría, más aún, Claro, claro. porque Porque o- evidentemente anualmente tendría que bajaría. estar pagando. Sí. Bien. Y considerando también que tenemos un préstamo hipotecario también por 36 millones. Ya tenemos uno. Dicho ese paso, y completando lo que dijo la compañera, tenemos también que, claro, tenemos un préstamo hipotecario de 36 millones. Tendremos que estar pagando anualmente una cuota de 3.600.000 aproximadamente. Si consideramos no tenemos una liquidez en efectivo para pagar a corto plazo. No obstante, tenemos unas cuentas por cobrar de 24 millones. Por lo tanto, en el corto plazo nos deberían pagar esa plata y tendríamos liquidez, nos caería un 1,65. Por lo tanto, en el corto plazo puede que sí tengamos. En existencia tenemos 11 millones. También debería transformarse en dinero, un poco más a largo plazo, pero debería transformarse en dinero. Tenemos una alta deuda con nuestros proveedores. Los impuestos por pagar siempre se mantienen, siempre es casi lo mismo. Pero con nuestros proveedores tenemos una alta deuda, son 29 millones, no es menor. En caso de que yo pida el préstamo y en caso de que yo no pudiese pagar en el futuro, por no pago, yo tengo para cubrir ese no pago mis activos no corrientes. Tengo para cubrir con maquinaria, tengo para cubrir con equipo y con terreno y con mi edificio. Tengo todos estos activos no corrientes para cubrir
en caso de que yo no pague. Recuerden que cuando uno pide un préstamo hipotecario, hipoteca un bien, un activo que posee la empresa. O nosotros como personas también podemos hacer un préstamo hipotecario y tenemos que hipotecar un activo. Entonces, como empresa, ellos pueden hipotecar una maquinaria, pueden hipotecar un edificio o su terreno o un equipo. Por lo tanto, tendríamos activos para hipotecar. Entonces, podríamos solventar. Luego, en nuestros datos de solvencia o endeudamiento, si se fijan, transformamos estos porcentajes para facilitar un poco la explicación. Al corto plazo tengo un 12% de financiamiento externo, lo cual es bajo. Los empresarios o los dueños de la empresa se están yendo con el financiamiento de prácticamente el 88% de todo lo que se ha puesto en la empresa. Por lo tanto, el corto plazo es bajísimo eh, nuestro porcentaje que estamos recibiendo desde afuera. A largo plazo estamos recibiendo un financiamiento del 13%. En una totalidad sería un 24% de financiamiento externo en total. Por lo tanto, nuestro leverage, que es de un 0,24, en nuestro caso sería un 0,24, estamos recibiendo poco financiamiento de afuera. Por lo tanto, nuestro riesgo es más, porque estamos incurriendo en más inversión. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, y además, que esto lo hice a propósito, una empresa textil, que imagínense la cantidad de dinero que deben estar ganando ahora con lo que está pasando con el coronavirus, generando mascarilla y todo ese tema. O sea, pueden estar ganando mucha plata, que quizás puede durar mucho, puede durar todo el año, o puede durar poco. Quizás las ventas bajen nuevamente y quizás después caigan sus ventas y no les genere tanta rentabilidad y puede que haber colocado una planta no sea tan buena idea. Por lo tanto, el consejo que les doy es que siempre, dando su respuesta, fundamenten siempre con argumentos de coyuntura de lo que está pasando. Siempre tengan un panorama de la industria que le coloquen, ya sea textil, ya sea de construcción, de lo que sea, porque el profe naturalmente se trabaja con eh, industrias de construcción, de ciencia, de cosas así, pero el profe siempre sorprende con la industria, así que siempre estén atentos a lo que pasa. También trabaja mucho con la industria minera, entonces siempre estén atentos a la coyuntura, respáldense con estos datos. Siempre vean las deudas que yo tengo a corto plazo, vean las deudas que tengo a largo plazo, vean la totalidad de activos no corrientes, porque en caso de un no pago y yo tengo un préstamo hipotecario, alguno de estos bienes va a ser hipotecado. Entonces ustedes tienen que ver y considerar, si yo tengo 36 millones pedidos en préstamo hipotecario, alguno de estos debe estar hipotecado. Entonces tengo que ver si tengo capacidad de hipotecarme una vez más, porque el banco siempre va a ver eso. También tengo franquicias, tengo una patente, tengo una marca que tengo por ahí que proteger también. Por último, también tengo mi estado de resultados y estoy viendo que tengo 40 millones de utilidad neta. 40 millones quizás no es poco. Quizás para los dueños sí, quizás no, quizás está bien. Siempre hay que tener un estándar. Y por último, los ratios que los tenemos acá, que como les recuerdo, siempre el ideal es que esté sobre 1, ya que si no está sobre 1 no alcanzaríamos a cubrir la totalidad de nuestra deuda a corto plazo. Como les dije, esto igual es un poco bajo, está siendo financiado un 24% el total. O sea, está ocurriendo con mucha deuda, con mucho patrimonio, está incurriendo mucho patrimonio en los dueños de la empresa. Y por último, los de rentabilidad, estamos viendo que el total de activos está generando un 11,18%, el patrimonio que colocó los dueños de la empresa le está retornando un 13,86%, y como rentabilidad neta de las ventas, estarían generando un 42,11%. Por lo tanto, considerando todos los datos, ustedes tendrían que ver si conviene o no conviene realizar el proyecto. ¿Alguna duda? No, ninguna. ¿No? ¿Alguien tiene alguna acotación a lo que la compañera? ¿Ustedes creen que sí deberían hacer el proyecto o creen también que no se debería hacer el proyecto? ¿O prefieren guardar su comentario para un próximo caso? Yo por lo menos estoy de acuerdo con la Monse, así que prefiero guardar mi opinión para el próximo caso. Ya, ya, bien, bien.
Bien, chicos. Siempre recuerden estar estudiando esta parte. Siempre lo más complicado en finanzas es al finalizar un caso, cuando te preguntan si hay que hacer o no hay que hacer la inversión. Como les digo, siempre respáldense con los datos. eh, Depende de la industria que les coloque el profesor. Traten de recordar un poco de coyuntura con lo que está pasando a nivel país, a nivel mundial. Y con eso se tienen que ir respaldando, pero siempre lo más complicado y traten de ser lo más técnicos posible para que tengan una respuesta más correcta. Pero naturalmente, si ustedes saben, sea si hacer el proyecto o no hacer el proyecto, siempre si uno se respalda con los datos que uno considera pertinentes y lo respalda bien, no hay problema, no hay problema. Así que estudien esa parte, Rodrigo, tu chicos. opinión del caso. Eh, Buena pregunta. A ver, en mi opinión, mira, como tengo hartos activos corrientes, no, o sea, perdón, no corrientes, mi relación súper ácida, viéndolo en un caso más extremo, no está mal. Un 0,92 tampoco está mal, considerando también de que yo tengo muchas cuentas por cobrar, tengo 24 millones. Por lo tanto, en el corto plazo esto se va a hacer líquido. Deberían pagármelo, ojalá me lo paguen, ese es el tema. Pero ¿Y debería si no hacerse se hace líquido. líquido y se convierte en deudor e incobrable? Es que ese sería Porque otro también tema. puede pasar. Sí, sería otro tema. Claro, sería otro tema. Pero por eso te digo que nuestras posturas pueden ser muchas. Pero colocándolo en el caso, yo me coloco en el caso de que se pagasen, mi liquidez se transformaría en un 1,65 a largo plazo. Y yo estaría pagando mis deudas de corto plazo y no tendría problemas. Por lo tanto, y considerando también de que yo voy haciendo más líquida mi existencia y me van pagando, me alcanzaría para pagar eh, mis cobros anuales, o sea, mis pagos anuales de la deuda. Y en caso de no pago, puedo respaldarme con activos no corrientes. Puedo hipotecar un activo no corriente y puedo pagar con eso. También tenemos que ver la utilidad retenida que tenemos acá. Tenemos una utilidad retenida de 154 millones. O sea, utilidad retenida de que es plata que está ahí guardada y no se ha ocupado, no se ha destinado para ninguna cosa. Por lo tanto, plata tiene la empresa. Tenemos una utilidad de 40 millones, por lo tanto, no le está yendo mal. Y como les decía yo, la coyuntura, que la industria textil es una industria que no que tiene como variaciones dentro del tiempo, pero ahora le está yendo bien por todo lo que les decía yo del coronavirus, las mascarillas que se vende harto y todo ese tema. Por lo tanto, yo respaldándome mucho más técnico, obviamente aquí me cuesta un poco más ser un poco más técnico. En una conclusión les podría ser más preciso porque uno obviamente está concentrado. Eh, pero yo sí recomendaría hacer el caso, la industria, o sea, perdón, la planta. Sí recomendaría hacer la inversión de construir una nueva fábrica para que aumente la producción. Considerando también de que podemos exportar también. No estaría mal exportar. No obstante, Ya, pero si tampoco, tomamos en cuenta la coyuntura, como tú dices, tampoco es tan fácil exportar. exacto, por eso. No nos sería factible exportar ya que están cerradas las fronteras. Por lo tanto, ahí también tendríamos que ver ese dato. Pero si yo me quedo solamente a nivel nacional, no me estaría yendo mal porque tengo 40 millones de utilidades, tengo una buena utilidad retenida y mi liquidez no es mala. Entonces, en lo personal, yo sí recomendaría hacer esta inversión. Obviamente tomando los riesgos de no pago, y en caso de que no sea capaz de pagar, tendría que hipotecar uno de estos bienes. Pero como les digo, o sea, podríamos estar aquí toda la mañana discutiendo suposiciones, como decía la compañera, por ejemplo, claro, yo tengo 24 millones de cuentas por cobrar, pero ¿qué pasa si los de los 24 solamente me pagan 3? Y los demás se transforman en moroso y deudor incobrable. Entonces, tenemos miles de casos para aquí para darnos vueltas de sí, pero también puede darse este caso. Entonces, tenemos muchas suposiciones que colocarnos.
pero siempre respaldándose bien, nos va a salir una buena conclusión. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo que les quieran saber? Yo por lo menos no. ¿No? ¿Los demás? ¿Una consultita? No, ¿No? Bueno, entonces ya estando pasado de la hora, vamos a terminar de grabar.